si las banderas se llenaran de contenido, tendría todo el sentido del mundo. Las instituciones no van a hacer nunca nada que sea a favor de la gente y en detrimento de ellas, ¿no? El andalucismo no es folclore. El andalucismo tiene que ser político y a nosotros no nos van a dejar levantar cabeza. Eso yo lo tengo asumido. Una bandera sin contenido es un trapo. Muchísimos gitanos, muchísimas gitanas que no saben nada sobre la Gran Redada. ¿No tenéis ya todo lo que queréis? ¿No sois iguales? Pues mire usted, no. Ni tenemos todo lo que queremos, ni somos iguales. El Día Nacional de Andalucía, sin duda ninguna. El Día de la Bandera es algo posterior, que incluso se pidió en el Parlamento hace muchísimo tiempo y que bueno, ahora se ha tenido a bien el hacer el día 4 de diciembre Día de la Bandera, pero para nosotros el día 4 de diciembre es el Día Nacional de Andalucía, claramente. Pues mira, si las banderas se llenaran de contenido, tendría todo el sentido del mundo, pero cuando las banderas se usan para vaciarla de contenido, pues ese es el peligro, ¿no? Entonces, oficializar algo para hacer un intento de vaciarla de su verdadero contenido, a mí me parece que realmente se queda poco, o sea, se le queda chico a lo que significa el 4 de diciembre el reducirlo al Día de la Bandera, ¿no? Te digo, si el Día de la Bandera fuera una bandera de contenido, estaría bien, pero si es solamente dos colores, verde y blanco, y se reduce, pues me parece que evidentemente se queda muy pequeño, ¿no? Pues mira, desde las instituciones, lo que no se puede hacer desde las instituciones es controlar. Y si tú controlas, digamos, lo que es la formación y la información, incluso en los centros, en los centros educativos, pues de alguna manera estás ya intentando vaciar de contenido. Es lo que se ha hecho con el 4 de diciembre, incluso con el sentimiento andalucista o nacional andaluz desde el principio, desde la Constitución, o sea, desde todo aquello que tuvimos de que ni siquiera se dejaba en libertad a los andaluces, se hicieron trampas para hasta el referéndum, ¿no?, del 28 de febrero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Crear conciencia de verdad. Lo que pasa es que crear conciencia no es rentable a las instituciones. Las instituciones no van a hacer nunca nada que sea a favor de la gente y en detrimento de ellas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pues que profesores de universidades, profesores de maestros, maestras, profesoras, se interesen ellos mismos dentro de la capacidad que ellos puedan tener en la enseñanza de transmitir el verdadero sentido de lo que es Andalucía, de lo que es el 4 de diciembre, de lo que fue el 4 de diciembre y de lo que fue también el 28 de febrero, ¿no? Yo creo que la única solución para empezar a encauzar las cosas es siempre ya la educación con los más pequeños. Los mayores tienen sus ideas hechas y tienen no solamente sus ideas hechas, sino su idea equivocada de la realidad, porque es lo que le ha pasado, ¿no? Lo que le han contado. Las historias, cuando están mal contadas, se transmiten, ¿no? Y eso es lo que queda. Y ya con eso poco se puede hacer. Hombre, la gente que se interese en ver lo que le han contado mal y enterarse, pero no son muchas las personas que hacen eso. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Conciencia, mucha conciencia, información veraz, no quitar información, no intentar borrar información, y desde pequeño, desde que los niños y las niñas en los colegios empiezan a aprender cuál es el territorio que pisan y cuál es la historia de ese territorio, ¿no? Es que en los colegios del 4 de diciembre no se habla, ¿no? Yo pienso que precisamente se hizo el Día de Andalucía, el 28F, por tapar al 4 de diciembre, ¿no? Porque en el 4 de diciembre había mucho que saber, había mucho que investigar, y en el 28F solamente eran unas elecciones tramposas, que tampoco se cuenta que se perdieron esas elecciones y que se ganó por una batalla, digamos, política dentro del Congreso por el grupo andalucista, ¿no? Que afortunadamente en aquel momento teníamos grupo andalucista en el Congreso, si no, ahora mismo no tenemos el 151. Entonces, bueno, el 4 de diciembre se está empezando a hablar un poco ahora, pero es verdad que la mayoría de los niños y niñas andaluces no saben qué es el 4 de diciembre. Creo que no. Creo que Manu en este sentido tiene razón. Eso es volver a quitarle contenido al verdadero sentido del andalucismo, al verdadero sentido. El andalucismo no es folclore. Cuando la gente confunde el andalucismo con el folclore, se está equivocando. El andalucismo es un movimiento político, y si queremos transformar Andalucía sin poder político es imposible.
Entonces, el querer quitarle ese carácter político al 4 de diciembre o al propio andalucismo es un error, porque entonces nos quedamos sin nada. Y desde el poder se crea conciencia también, conciencia no manipulada, conciencia del conocimiento de la historia. Si no se tiene poder, no se puede hacer nada. Claro que el andalucismo tiene que ser político, el andalucismo no puede ser Lola Flores, el andalucismo no puede ser una canción, el andalucismo es una reivindicación de un pueblo, de una lucha de siglos que todavía no se ha ganado y que queda mucho camino por andar para ganarla. El andalucismo es algo muy serio, es la conciencia de un pueblo maltratado, de un pueblo al que le han robado hasta su propia identidad, ¿no? Entonces, claro que no se puede reducir a una figura folclórica, ni a una guitarra, no se puede reducir. El andalucismo tiene que ser político y tiene que ser, por supuesto, consciente, porque la política sin conciencia tampoco sirve para nada. Y tiene que ser ese poder que empodere a Andalucía y ese movimiento que empodere a Andalucía con la conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Y eso ahora mismo en la gente más joven y en la menos joven, eso desgraciadamente no está. No está. Claro, mira, el andalucismo tuvo mucho que ver también y floreció mucho por la cultura. Quiero decir, porque en aquellos momentos la cultura, el movimiento de conciencia del nacionalismo andaluz tenía un auge tremendo, tremendo. En muchas cosas había conciencia andaluza en grupos musicales, llámese Triana, llámese Smash, llámese Manuel Molina, por supuesto teatro, naturalmente Salvador Távora, en las canciones también Carlos Cano, quiero decir, y en todo, y también un movimiento que se unió al movimiento antifranquista un poco al movimiento andalucista, aunque menos, el movimiento antifranquista de los partidos de izquierda no iban por el andalucismo, iban por otro lado, iban por la reivindicación de la democracia, no tanto por el andalucismo, pero todo el resto de movimiento cultural, teatral, musical, pictórico, todo eso tenía mucha conciencia andaluza y creó mucha conciencia andaluza. ¿Qué pasa ahora? Que está todo más diluido, que ya no hay una lucha antifranquista. Podía haber una lucha por la democracia real, que no la hay, porque creemos que estamos en una democracia real y no estamos en una democracia real. Pero ahora mismo se diluye tanto todo en las redes sociales, se diluye tanto todo en que no hay conciencia en la gente joven, por lo tanto es también muy fácil hacerle ver que a lo mejor un anuncio donde Lola Flores sale pues eso es andalucismo, eso no es andalucismo, entonces en todo caso es una figura artística que algunos piensan que pueda representar a Andalucía, otros no. Yo pienso que Lola Flores no representa a Andalucía, pero de cualquier manera sí se está generando una confusión, pienso yo, en la gente joven con respecto al andalucismo, a lo andaluz, que otra vez está la manipulación, ¿no? Porque esa manipulación la vamos a tener siempre, yo lo tengo claro. A nosotros no nos van a dejar levantar cabeza. Eso yo lo tengo asumido, aunque voy a luchar siempre contra eso, ¿no? Pero no nos van a dejar levantar cabeza desde Madrid, no nos van a dejar levantar cabeza desde el País Vasco, desde Cataluña y por supuesto desde la propia Andalucía. Porque Andalucía es muy peligrosa. En el siglo XVIII se decía que cuando Andalucía estornudaba temblaba España, y a nosotros lo que nos están dando antihistamínico constantemente. Andalucía no puede estornudar para que los demás se desarrollen y tengan todo lo que ellos quieran tener. Pues si Andalucía tuviera el poder propio, si tuviera un poder propio en el Congreso, Andalucía sería la que mandara en el resto del Estado español, la que mandara en el resto del Estado español. Tenemos 61 diputados y diputadas. No te digo que los 61 fueran andalucistas, pero vamos a dejarlo en un 20%. Con un 20% nosotros estaríamos mandando en el Estado español. Eso no le interesa a nadie, no le interesa tampoco al resto de partidos nacionalistas, que son más pequeños que Andalucía. Entonces, claro, no nos van a dejar levantar cabeza, van a hacer todo lo posible para que los andaluces y las andaluzas no tengan nunca conciencia de su poder ni conciencia de lo que son. Y vamos a estar siempre en la cola de todo, con los barrios más pobres de Europa, a la cola
liderando las colas de paro, que es lo único que lideramos, las colas de paro, con trabajos precarios, sin preparación, con nuestros jóvenes que están preparados yéndose fuera. Eso es en lo que se está quedando Andalucía después de muchos años, muchas décadas de una supuesta democracia y de un supuesto poder que no tenemos y que no nos van a dejar tener. Pero eso sí, rendirnos nunca, ¿no? Rendirnos nunca, y menos con el 4 de diciembre aquí delante. Es que si te quedas en la superficie de las cosas, que es lo que se intenta quedar todo, hay una frase que se ha empleado mucho en la historia y que es así, ¿no? Hacer parecer que todo cambia para que nada cambie. Y eso es lo que pasa, se intenta hacer que parecer que las cosas cambian sabiendo que no cambian, no va a cambiar nada, ¿no? Y cuando todo se queda en la superficie, pues no sirve para nada. Una bandera sin contenido es un trapo. Es un trapo, de un color o de otro. Las banderas son banderas y tienen su significado cuando están llenas de contenido y de lucha y de reivindicación y de conciencia. Si no, pues no significan absolutamente nada. Como si me compro mañana una bayeta verde y blanca para fregar a la cocina, pues lo mismo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los símbolos, porque si se vacían de contenido, que es lo que se quiere y lo que se hace y lo que se pretende, pues al final nos están reduciendo a la nada, ¿no? Entré en el Partido Andalucista en declive. O sea, yo cuando entré en el Partido Andalucista ya no tenía salvación. Entré un poco porque me llamaron, fue en el 2011, me llamaron para ver si podíamos reflotar la idea de izquierda del andalucismo, ¿no? Yo he estado siempre situada en el nacionalismo andaluz y en la izquierda, yo creo que desde que nací. Entonces me llamaron por ahí, ¿no?, para ver si se podía reflotar y volver a situar en la izquierda al partido. En mi conciencia no transformó absolutamente nada. Yo tenía la misma conciencia andalucista antes de entrar en el partido y después de irme del partido, porque siempre he tenido la misma conciencia nacionalista, ¿no?, y de lucha y de reivindicación y de tener claro cuál es mi territorio. Lo que sí me enseñó, quizás, es algo que yo ya entendía o intuía antes de entrar, que en la política siempre hay unos ciertos juegos sucios y de intereses. No en este caso en el partido, porque el partido no estaba en su momento, digamos, de triunfo como estuvo, que ahí me imagino que habría, como en todos los partidos, sus más, sus menos, sus escaladas, sus no escaladas, pero sí es cierto que me di cuenta que la lucha política sí que era necesaria y que era importante, y que con la lucha política y con el poder político se podían conseguir muchas cosas. De hecho, en nuestros programas, si se pudieran haber llevado a cabo, muchas cosas hubieran cambiado en Sevilla y muchas cosas hubieran cambiado en Andalucía. Y me enseñó también que la política no puede estar exenta ni de espalda ni a la calle ni a la conciencia. Es decir, si el andalucismo también se queda en algo sin conciencia clara de lo que es, si no le habla claro a la gente, si no le dice nosotros somos esto y la gente sabe qué somos, qué queremos, dónde estamos y dónde nos puede encontrar, tampoco sirven para nada una sigla. Las siglas tampoco deben confundir a la gente. Y los votos evidentemente son necesarios, me di cuenta cuando estaba dentro, pero no son necesarios a costa de cualquier cosa. No son necesarios a costa de esconder tu identidad como partido político o de esconder tu ideología o de intentar evitar ciertas terminologías, ¿no? Porque entonces primero te estás engañando tú y si te engañas tú estás engañando a los demás. Entonces aprendí muchas cosas en ese tiempo que estuve dentro, que en realidad no estuve. A ver, yo estuve dentro, pero yo seguía viviendo de mi trabajo. Yo nunca he vivido de la política, jamás. Yo nunca he cobrado en el Partido Andalucista ni un solo euro, nunca. Nunca es nunca, jamás. Y yo seguía trabajando con menos capacidad de trabajo, porque tenía menos tiempo, pero yo comía de mi trabajo. Y eso también lo aprendí y me fue muy útil. Nadie debe depender de la política para vivir, porque si no, cualquier cosa te sirve para seguir estando en política. Y renuncias a cualquier cosa para seguir estando en política, porque ya la necesitas para comer. Y eso es muy peligroso.
Cuando alguien se convierte en un profesional de la política y la necesita para comer, que tú puedes estar toda tu vida en política, pero sabiendo que si no estás en política tienes tu trabajo, tienes tu profesión, tienes tus salidas profesionales. Pero si tu única salida profesional ya se convierte en la política, ahí vas a hacer cualquier cosa para mantenerte. Cualquier cosa. Y eso se va a convertir para ti en algo mucho más importante que en lo que tú le puedas ofrecer a los demás. Digamos que el motivo por el que tú estás en política, que es para servir a los demás, para servir a la sociedad, si tú ya la política la conviertes en tu trabajo y en tu medio de vida, eso va a ser lo más importante para ti, mantenerlo, y lo otro se convierte en algo secundario, ¿no? Y eso es muy peligroso, y eso es lo que pasa fundamentalmente y en un tanto por ciento muy alto en la política. Pues mira, los principales retos son, para mí, vamos a dejar el tema de la conciencia, porque la conciencia se tiene que conseguir por otro lado, pero los principales, bueno, por otro lado quiero decir, si no tenemos conciencia, difícilmente vamos a cambiar el voto, difícilmente vamos a cambiar el gobierno, difícilmente vamos a conseguir lo que nos corresponde, ¿no? Pero para mí un reto importante en estos momentos es el conseguir que Andalucía deje de ser ese lugar, hombre, voy a emplear una palabra a lo mejor poco grata, deje de ser un basurero. Deje de ser un basurero. Andalucía no merece ser ese sitio donde no llegan los ferrocarriles que tienen que llegar, donde hace años que estamos pidiendo. Baza, por ejemplo, lleva pidiendo su ferrocarril, toda la parte de Andalucía, digamos, por decirlo de alguna manera, geográficamente oriental, que lleva luchando por su ferrocarril, y que ahora mismo este propio gobierno de izquierda, que parecía que le había prometido que el ferrocarril llegaba para industrializar, para mejorar toda aquella zona, para hacer que todo sea más rico, más fértil, porque Andalucía lo que necesita es comunicarse, entenderse, tener medios y tener recursos, porque materia prima tiene de sobra, humana, geográfica, del campo, del mar, o sea, tenemos que nos sobra, como cualquier país y más que muchos otros países de Europa. Y sin embargo, estamos como estamos. ¿Cuáles son los retos? Dejar de estar donde estamos. Pero claro, para eso se necesita poder político. Es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Para dejar de estar donde estamos se necesita conciencia en el gobierno. Se necesita poder político para que el gobierno, a cambio de votos, como hace el País Vasco, como hace Galicia también, como hace Cataluña, que a cambio de sus votos, de dejar gobernar, consiguen cosas para sus territorios legítimamente, legítimamente. Los que no lo hacemos somos nosotros. No podemos criticar que lo hagan los demás lo hacen porque pueden hacerlo, y nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos ese poder político que nos hace falta. ¿Cuál es el reto? Para mí, tener poder político, y después, si no tenemos poder político, por lo menos seguir luchando para que Andalucía empiece a abandonar las colas de paro, para que Andalucía empiece a abandonar el fracaso escolar, para que Andalucía empiece a abandonar los barrios más pobres de Europa, y para que Andalucía pueda empezar a sentir que hay una pequeña esperanza, que yo creo que ni siquiera eso se tiene todavía. Mira, en principio es... lo que pretendo es contar la historia que no está contada. Está contada en muy pocos libros, que no se ha leído nadie, porque tú preguntas por la Gran Redada, nadie sabe lo que es. Incluso dentro del pueblo gitano hay muchísima gente, muchísimos gitanos, muchísimas gitanas que no saben nada sobre la Gran Redada. Entonces, ¿qué pretendo? Por los medios audiovisuales que alcanzan a un número mayor de gente que un libro, hacerla conocer, darla a conocer, que la gente se entere qué fue aquello y cómo fue aquel genocidio, cómo se gestó, cómo se hizo, con qué crueldad y con qué sangre fría se planificó todo aquello, porque aquello fue una barbaridad en la maldad y en la crueldad humana. Y después el entender, para mí es muy importante que se entienda con la Gran Redada por qué la situación actual del pueblo gitano es la que es, porque todo parte de ahí. Entonces, si tú no conoces aquello, si no sabes lo que pasó allí, no entiendes por qué la situación actual del pueblo gitano es la que es. Entonces, se tiene a la gente que le pueda interesar, que prácticamente no le interesa a nadie, porque eso es como, ¿no?, como se dice en la película, esta gente, si tú no conoces eso, piensas que es una situación
que el pueblo gitano se merece porque no ha hecho nada para estar en otro sitio. Cuando si entiendes lo que fue aquello, entiendes perfectamente que no han tenido ninguna posibilidad de estar en un lugar distinto al que están. Ninguna. Ninguna es ninguna. Aquello fue una cosa de tal crueldad, de tal maldad, que llegó hasta la Constitución de 1978. Y a partir de ahí se ha empezado a intentar recuperar una cierta, no te voy a decir memoria, porque eso corresponde a otros lugares, pero una cierta igualdad, que sigue siendo falsa, que no es verdad, porque a partir de ahí lo único que se ha dado, de alguna manera, son políticas asistencialistas. Y las políticas asistencialistas no ayudan a sacar a los pueblos de ningún sitio. Entonces, hay que retomar todo eso, hay que reorganizar todo eso y hay que convertirlo en algo distinto para el pueblo gitano. Pero sí que es cierto que entender lo que le pasa en estos momentos al pueblo gitano, el por qué está donde está, el por qué está como está, el porqué de su pobreza, el porqué de todo, es si se entiende y si se sabe lo que pasó en la Gran Redada. Y eso para mí es muy importante, porque además se explica muy bien, se dice muy bien, y la gente no hace falta, o sea, lo puede entender un niño de 10 años y lo puede entender un señor, una señora de 90 que haya tenido muchos prejuicios en su vida y que en ese momento con 90 años diga, joder, qué equivocada estaba, ¿no? Eso es lo que yo no pretendo más que eso. Por supuesto, darla a conocer, porque creo que es un hecho histórico, el primer genocidio que se da en España, y además en toda regla, quiero decir, ahí están los documentos, ahí no hay inventos, ahí no hay, se lo están inventando, no, yo he estado en todos los archivos, los documentos están ahí, están firmados por el rey, están firmados por el marqués de la Ensenada. El Papa Benedicto XIV prohibió la entrada y el refugio de los gitanos en la iglesia y permitió que el ejército entrara en las iglesias y alguno se refugiara para poderlo sacar, cosa que no se hacía con ningún perseguido de la justicia. Se les quitaron todos sus bienes, se les embargaron todos los bienes, se les dejó en la más absoluta pobreza, cuando después de 12, 13, 14, 18 años algunos en prisión, sin juicio, sin nada, y después de 12.000 personas, más de 12.000 personas muertas en el camino, mujeres, niños, hombres, intento de genocidio biológico, quiero decir, una barbaridad, y vuelven al sitio de salida. Y cuando vuelven al sitio de salida después de la pragmática, digamos, más liberadora de Carlos III, se les prohíbe todo, se les prohíbe ir a la feria, se les prohíbe tener bestias, se les prohíbe seguir hablando, se les prohíbe seguir vistiéndose, él sigue prohibiendo todo, a pesar de la pragmática, digamos, liberadora, ¿no? de liberación, pero lo que liberaba eran las penas de galera, pero todo lo demás seguía prohibido, ¿no? Entonces fue muy difícil. El pueblo gitano no se ha levantado todavía de la Gran Redada, no ha podido levantarse. Se les prohibió entrar en el sistema gremial, por lo tanto estuvieron fuera de la revolución industrial, es decir, no podían hacer nada. La ley de vagos y maleantes, la Guardia Civil, con órdenes expresas de vigilancia de gitanos, de casas, de posesiones, de bienes. Es que tú no puedes levantar cabeza, es imposible. Entonces yo quiero que todo eso se entienda con la Gran Redada, con la película, y yo creo que se va a entender perfectamente, porque además se explica muy bien. Es un largometraje que yo creo que se pasa muy rápido porque se cuenta de forma amena, en el sentido que las imágenes son muy buenas, son muy bonitas, es muy ágil, hay mucha gente opinando, todos gitanos, excepto dos, que es Raúl Quinto, que ha sido premio de narrativa ahora con precisamente su libro Martínez del Rey Sombra sobre la Gran Redada, y el catedrático de la Universidad Manuel Martínez, que es el que ha heredado un poco todo lo que hizo Alfaro sobre la Gran Redada, y el resto son todos gitanos, abogados, historiadores, pero todos gitanos y gitanas. Posiblemente tú no sabes que heredas la Gran Redada, pero tú heredas el miedo. Tú heredas un cierto rechazo a todo lo que no es cercano, todo lo que no te protege, porque es que entraron en las casas como si mañana entran en tu casa, se llevan a tu familia, exactamente igual, a toda tu familia, o separan
a ti de tus hermanos, de tus padres, tú no sabes por qué, nadie... Y eso fue en toda España el mismo día, la misma noche, con órdenes secretas, ¿no? Eso se hereda la desconfianza, se hereda sobre todo el miedo y se hereda el no sentirte nunca tranquilo ni tranquila, el pensar que algo te puede pasar. Eso está ahí, porque es que fue tan fuerte, tan tremendo. Ya venían de pragmáticas anteriores, desde 1499, la primera de los Reyes Católicos. De ahí Felipe V fue uno de los reyes que más, bueno, los Borbones no han dejado de legislar contra los gitanos, ¿no? Desde siempre, pero ya culminó con la Gran Redada, ¿no? En 1749 fue algo, ya te digo, que no tiene más remedio que heredarse, aunque tú digas, no, esto fue porque la Gran Redada en no, tú no sabes por qué. Gran parte del pueblo gitano no sabe por qué. Pero, por ejemplo, el tener muchos niños, eso es una consecuencia de la Gran Redada. Eso es una consecuencia de la persecución y de la marginación. El saber que es la única manera de seguir existiendo, de que no van a acabar contigo, de que de alguna manera algo se queda. Eso es una forma también de preservar, de conservar, ¿no? Y tantas cosas que no se entienden dentro de lo que es el pueblo gitano desde fuera, desde el desconocimiento, desde la lejanía, que se entienden cuando tú lo pones en tus propias carnes. Es decir, ¿qué me pasaría a mí esta noche si comiendo, cenando en mi casa pasara esto y además le pasara a toda mi familia en cualquier otra casa, a mis primos, a mis tíos, a todas, la misma noche, el mismo sitio, no los volviera a ver nunca más? Sin saber por qué, porque tú el día anterior habías estado vendiendo tu pan o vendiendo tus artesanías o en tu fragua. Tú no sabías por qué. Entonces, cuando tú lo pones en tu propia piel, es cuando tú puedes entender cómo fue aquello, ¿no? Y claro que se hereda, y tanto. Pues mira, yo siempre recuerdo desde chica, algo que siempre oía a mi padre. Después ya cuando fui más adolescente, evidentemente lo entendí. Mi padre decía, uno no puede salir a la calle y dejar colgada en la casa, en una percha de la casa, lo que es. O sea, tú donde vayas tienes que llevarte todo lo que eres, ¿no? Y yo en lo que hago soy yo siempre, y todo lo que yo soy, y todo lo que yo siento, y todo lo que yo pienso, ¿no? Y haga lo que haga, mi identidad andaluza estará ahí, siempre. Es más, en la Gran Redada, claro que sucedió en todo el Estado español, claro que se dice, pero donde más ocurrió fue en Andalucía. No donde más ocurrió, sino donde le ocurrió a más gente, porque claro, la gran parte de los gitanos y gitanas estaban ubicados y estaban, sobre todo el sitio donde más asentados estaban, ¿no? Donde pudieron ir a buscarlo porque existían los censos, que los censos existían, es que estaban censados, es que formaban parte de la vida normal del siglo XVIII. Entonces, yo hago la Gran Redada y claro, Andalucía se menciona, Sevilla 1000 veces. ¿Por qué? Pues porque creo que es parte también de la historia de Andalucía, que es parte de nuestra historia. Y ese sentido de conciencia que yo tengo sobre Andalucía, también lo tengo dentro de lo que es el pueblo gitano. Y pienso que yo tengo que tratar este documental sin desprenderme ni un ápice de nada de lo que yo soy, de nada de lo que yo soy. Por eso Andalucía también se respira en la Gran Redada, ¿no? Jamás, nunca. Es más, se recibe mejor fuera, eso ya lo aprendí desde la adolescencia con mi padre, se recibe mejor fuera que dentro. No me he encontrado nunca con ninguna traba. Es más, yo he insistido siempre en que, como yo me he negado siempre a rodar nada que estuviera hablado en castellano, ¿no? Hombre, si pongo a Felipe VI lo pongo hablando castellano, por supuesto, pero afortunadamente no hablan ninguno, no dejo que hablen ninguno. La historia y los hechos hablan por ellos, ¿no? Pero yo siempre he rodado en andaluz, siempre. Cuando aquí en Andalucía se me criticaba por rodar en andaluz. Yo las voces en off de los documentales mías son en andaluz, cuando aquí en Andalucía ni siquiera los locutores sabían expresarse en andaluz delante de un micrófono. Eso lo he vivido yo.
de estar hablando conmigo, de ponerse delante del micrófono y decir, es que no me sale el andaluz, es que estoy tan obligado a hablar castellano que yo no sé hablar andaluz delante de un micrófono. Eso me ha pasado a mí con mis primeros trabajos, ¿eh? Entonces, que eso fuera de Andalucía no tuviera ninguna crítica y todo el mundo respondiera en Latinoamérica, por supuesto fuera, da igual porque está subtitulado, la gente le da igual si está hablando en andaluz que no. Pero fíjate que en torno a eso me pasó una cosa muy curiosa en el País Vasco con Yerma. En la rueda de prensa, Yerma fue un éxito en la proyección en el País Vasco, ¿no? En el Festival San Sebastián. Y en la rueda de prensa hubo un periodista de Madrid que me preguntó, bueno, Pilar, ¿pero por qué se habla en andaluz? Claro, yo me quedo así y digo, mira, a mí me causa impresión porque lo que no sé por qué me haces esa pregunta que está de más, pero mira, te voy a decir por qué se habla andaluz. En primer lugar, porque Lorca es andaluz. Vamos a empezar por ahí. Lorca no es un poeta español, Lorca es un poeta andaluz que pertenece a un territorio que pertenece al Estado español, pero es un poeta andaluz de Granada. Pero es que además yo tengo una suerte que nadie de los que están aquí, que no son andaluces, tiene. Que yo tengo una lengua que está mucho más evolucionada que la vuestra. Yo os llevo 2 siglos por delante. Posiblemente, si tenéis suerte, el castellano dentro de 2 siglos será andaluz, si tenéis suerte. Pero si yo tengo una lengua más avanzada que la vuestra y una forma de expresarme más avanzada que la vuestra, sería una perfecta idiota el irme a una lengua mucho más atrasada, independientemente de que es mi identidad y que es la identidad de la directora, la identidad del autor y la identidad que yo quiero transmitir en esta película, porque además esta película la he hecho precisamente para eso, porque la trilogía dramática de Lorca, tanto La casa de Bernarda Alba como Bodas de sangre, la han hecho castellano y la han hecho en castellano. Y yo he hecho Yerma precisamente para reivindicar la identidad andaluza, no solamente de la historia, no solamente del poeta, sino también de mi tierra, de mi país andaluz, de mi territorio y mía. A partir de ahí no se me hizo nunca más preguntas sobre el por qué estaba Yerma hablada en andaluz, absolutamente ninguna. Absolutamente, mira, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Con mi padre, además, lo dicen gente en el documental que yo hice sobre él, que ni es mi padre, ni somos nosotros, ni nada, son gente absolutamente expertas en el teatro europeo, en el teatro español, gente cualificada y absolutamente respetadas por el gremio madrileño, que dicen que hay ciertos hitos en la historia del teatro y ciertos antes y después, ¿no? Y hay un antes y un después de Salvador Távora, pero sin discusión, en el teatro y en el flamenco, y la reivindicación de la identidad a través del arte, dentro del terreno del teatro y dentro del terreno del flamenco. Ese legado de esa cantidad de obras, de esa cantidad de recorrido por el mundo, de esa primera incorporación de las marchas de Semana Santa por primera vez en la historia en Andalucía Marga, hace mucho tiempo, mucho antes de que salieran ahora en la Bienal bailándole a una corneta, ¿no? Mucho antes que todo eso, Salvador Távora estaba haciendo ya todas esas cosas. Salvador Távora puso la corneta, la banda de corneta de corneta y tambores de Las Tres Caídas en una ópera, que era ópera de corneta y tambores, y actuó en todo el mundo con la banda de cornetas y tambores en teatros de ópera de Austria, en teatros de ópera de todos sitios, en teatros de todo el mundo. El legado artístico, el legado estético y el legado identitario de Salvador Távora no está reconocido oficialmente en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque son muy incultos los que tendrían que reconocerlo, porque desconocen la historia de su propia gente y porque piensan que, como no conocen, pues piensan que es por supuesto reconocido, ¿eh? Pero que no pasa de ahí, ¿no? Pero eso es, a mí, yo a veces, hombre, por un lado pienso que es muy injusto, que a mi padre le daba un poco igual, pero por otro lado yo los compadezco, porque claro, gente que dicen que dirigen países
o que dirigen territorios y que son incultos, pues a mí me merecen mucha compasión, ¿no? Por supuesto eso va en detrimento de toda la gente por las que tienen que cuidar, pero yo pienso que no está reconocido el legado. Yo pienso que, igual que te dije antes que hay cosas que se heredan, el tema de las mujeres y de aquella casa de brujas también se hereda. Todo aquel libro del martillo de brujas que se hizo bestseller, lo que ahora sería un bestseller en la Edad Media por parte de unos alemanes, que por cierto la Inquisición y la quema de brujas fue muchísimo peor en Europa que en España. Otro mito que habría que ir desvelando. Yo pienso que las mujeres, primero, todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido por nosotras mismas, solo no nos ha ayudado nadie, y que todavía sigue estando en la conciencia, en ese imaginario colectivo, ese miedo a las mujeres. Yo lo tengo clarísimo. Envuelto en un halo de solidaridad, de igualdad, de leyes. Las leyes están muy bien en un papel, pero las leyes, si no se cumplen, no sirven absolutamente para nada, ¿no? ¿Cuántas leyes tenemos en papel que no se cumplen, ¿no? Yo creo que ese miedo a las mujeres, en el inconsciente colectivo de lo masculino, ya ni siquiera te voy a decir del machismo, te voy a decir de lo masculino, está. No miedo de que me van a matar, no. Ese miedo que me van a quitar me van a quitar lo que tengo, me van a quitar de mi sitio. Eso que en pleno siglo XXI tengamos que estar todavía demostrando siempre que lo hacemos mejor, siempre que tenemos capacidad, siempre que somos capaces de hacerlo, siempre, y conversaciones que sigue escuchando en los bares con cualquier cosa que pasa, conversaciones que algo habrá hecho, ese de algo habrá hecho, de eso todavía no nos hemos librado, ¿eh? Eso por algo será, eso sigue ahí, eso sigue en la conciencia, en ese imaginario colectivo de la gente, sigue tanto que sigue impregnando todavía a muchas mujeres. Seguimos teniendo en el pleno siglo XXI mujeres que siguen pensando que no tendríamos que pedir tanto, que no tendríamos que exigir tanto, que tendríamos que estar más calladitas, que los hombres son los hombres, que no podemos pretender, que eso existe, pero que existe, vamos, que sales a la calle y la primera que te encuentres te lo puedes encontrar, primero que te encuentres, que no es que haya que buscarlo como una aguja en un pajar, que existe en la calle. De eso no nos hemos liberado todavía. Eso de que todavía te sigan llamando bruja, eso de que todavía sigan diciendo es una bruja, cuando las brujas, antes de ser brujas, porque esa es una palabra de la Inquisición, eran mujeres sabias, se llamaban mujeres sabias, cuando gracias a las brujas se crea la medicina, porque muchos doctores de aquella época aprenden de las brujas, del manejo que tenían las brujas de las hierbas y como medicamento. O sea, todo eso que se le debe a las mujeres, que se les ha arrebatado y que se le han apropiado a los hombres, de alguna manera todo eso parece que no, pero son capitas que siguen estando ahí y que nosotros nos parece que estamos muy liberadas. Pues yo escucho, el otro día me enteré de una cosa que no, bueno, evidentemente no la voy a repetir aquí porque no se podría ni siquiera emitir o escribir, de cosas que están haciendo niñas adolescentes en pandilla con niños, que yo creía que eso no iba a ser posible ya después de toda la lucha que hemos tenido las mujeres y que seguimos teniendo, ¿no? No me lo puedo explicar. O sea, no me puedo explicar cómo el ser humano tiene tanta capacidad de involución y no la contraria. No, a menos que esto sea realmente un planeta al que venimos para cumplir cosas y liberarnos para poder ir a otros sitios mejores, que sea como una especie de purgatorio, no sé muy bien. Que este planeta sea algo que siempre va a ser igual, pues siempre ha sido igual, curiosamente no ha cambiado nunca nada,
y que sea un sitio donde, bueno, venimos en algunas de nuestras reencarnaciones, venimos para, pues yo creo en la reencarnación, en algunas de nuestras reencarnaciones para, bueno, pues para aprender, para ir como elevando nuestra vibración, ir como... Porque es que si no yo no me lo puedo explicar, esa capacidad de involución de las propias mujeres. En este caso, ¿no? Estamos hablando del tema de las mujeres, pero en general del propio ser humano. Claro, se sigue diciendo eres una bruja, se sigue diciendo es que niña, es que quieres más de la cuenta, es que no, ya no habéis pedido ya demasiado, ¿no? No tenéis ya todo lo que queréis, no sois iguales, pues mire usted, no. Ni tenemos todo lo que queremos, ni somos iguales. Por mucho que lo diga la Constitución, no lo somos. Porque ahí están los cargos directivos, ahí están las reuniones, y aquí porque hay listas cremalleras. Porque si no, aquí la política seguiría estando en manos de los hombres. Gracias a las listas cremalleras, gracias a que hay que presentar listas iguales. Si no, aquí se presentaban 12 hombres y 3 mujeres. Aquí, aquí, en Francia, en Alemania, en cualquier sitio. O sea, lo que pasa es que tenemos la suerte de decir que ha sido la lucha más pacífica de la tierra. Y la revolución más pacífica de la tierra, la de las mujeres. Y eso yo creo que debe ser un orgullo. El conseguir las cosas sin violencia. Y nosotros hemos demostrado que se puede. Ahora, ¿qué queda? Y hablo del primer, entre comillas, mundo. Pero si sales de aquí ya ni te cuento, ¿no? O sea que estamos donde estamos. Yo recuerdo una anécdota que me contó, me parece que fue Amparo Rubiales, que estaban reunidas en un... Estoy hablando de gente de izquierda, vamos, de izquierda, progresista. Estaban 6 o 7 mujeres tomando un cafelito y pasa uno de ellos, político, de la Junta, y le dice: hombre, Amparo, ¿qué hacéis aquí tan solitas? Y dice Amparo: somos 5. Tan solitas es que hacéis ahí sin un hombre. Tan solitas. No estáis completas, esto no es... Dicen, solitas, dicen, somos 5. Si no, mujer, ya sabe lo que quiero decir. Y las cosas que tienes que escuchar y las cosas que tienes que... es tremendo. Y las conversaciones de los hombres y las conversaciones de gente de la producción, de productores, es muy tremendo. Es muy tremendo. Por eso es que la igualdad no está conseguida. La igualdad se consigue cuando de verdad la igualdad esté en la conciencia de la gente. Por eso, insisto, es la educación. Los niños sí están ahora mismo, creo yo, que educándose más en la igualdad. Porque los nuestros juegan con cualquier cosa. Sus mejores amigas son niñas, juegan más con niñas que con niños, se tratan todos por igual. Eso sí es verdad. También después es verdad que hay cosas que a las niñas a las mujeres no nos gusta hacer, afortunadamente, y que a los hombres sí les gusta. Pues está muy bien que lo hagan entre ellos y que nosotros lo hagamos entre nosotras. Por supuesto, tampoco va a ser a la fuerza, pero dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad, de que mi mejor amiga es Margarita, pero yo me voy a tirarle con una escopeta a un plato con mi amigo Manolito, porque a él le gusta tirar plato y a mí, pero es igualmente mi amiga, incluso es más amiga mía y lo paso mejor con ella y juego más cosas con ella, ¿no? Quiero decir, eso sí, por lo menos en mi entorno de niños más pequeños, por supuesto de mis hijos, y te estoy hablando de nietos, sí lo veo. Los más pequeños de 6 años, 7 años, 11 años, 10 años, veo una relación mucho más. Ahora, que las cosas que nos están viniendo ya desde fuera, desde los medios de comunicación, estén otra vez haciendo que se vuelva esa involución, no lo sé. En los adolescentes hay una gran involución. Adolescentes quiero decir, no adolescentes, a partir de los 16, 17 años, eso es una cosa tremenda. No en general, no se puede generalizar nunca. Nunca sería un gran error generalizar. Pero sí es cierto que
se ve y se escuchan cada cosa en la gente de esa edad. Tremendas, tremendas, tremendas. La única esperanza son los chiquititos, que están demostrando que sí. Claro, si es que los niños nacen limpios. Después tienen en la cabeza lo que les mete tú. Totalmente. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y por eso los maestros y las maestras tienen una gran responsabilidad. Enorme responsabilidad. Y los padres y las madres, ¿eh? Es decir, por supuesto, las casas igual que los colegios. Pero ahí es donde está la responsabilidad de hacer un mundo. Yo no voy a decir ideal porque nunca va a existir, pero un poquito mejor sí. Ahí está, lo demás ya muchas cosas están perdidas, ¿eh? Pues sí. Y yo no soy pesimista, ¿eh? Está perdida, pero se siguen teniendo que librar batallas. Pero tampoco me quiero engañar, quiero decir, no soy pesimista, pero yo sé que algunas cosas han ido para atrás, muy para atrás. El mayor riesgo, ser yo misma. Ese ha sido el mayor riesgo, no venderme nunca por nada ni ante nadie. Eso es un riesgo en una sociedad como esta, un riesgo grande. Ese ha sido, y sigue siendo el riesgo, el no renunciar ni una pizca a nada de lo que soy, ni a nada de lo que pienso, ni a ver las cosas como las veo, a cambio de otras cosas que no me han interesado nunca además. ¿Y merece la pena? Merece la pena, absolutamente. Absolutamente, al final los Goyas te sirven para sujetar libros. Lo otro no, lo otro te sirve para esta vida y para la que viene. Porque yo creo que el arte, no tiene ni fronteras ni barreras, ¿no? Cuando es arte y cuando en el lenguaje en el que tú te expresas es un lenguaje universal que va dirigido a los sentimientos, y en los sentimientos todos los seres humanos somos iguales, lloramos igual, las lágrimas son igualmente saladas, nos reímos de la misma manera, tenemos los mismos gestos para decir las mismas cosas sin haberlo aprendido. Es que a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, cómo los seres humanos se comunican en cualquier lugar del mundo cuando es sin palabras de la misma manera, ¿eh? Con el mismo gesto, la misma mirada, el gesto de miedo lo hace de la misma forma, por supuesto las risas, nos reímos igual, lloramos igual, sentimos de la misma manera. Entonces cuando el arte se hace a través de esos sentimientos, llega a cualquier parte del mundo, porque está hablando de sentimiento a sentimiento, de ser humano a ser humano, independientemente de que guste la forma, de que parezcan unas formas distintas, independientemente ya de lo que lleva, sea el contenido artístico, lo que lleva dentro es un lenguaje universal, porque es un lenguaje que va dirigido a los sentidos. Yo he visto a gente llorar en espectáculos de mi padre, en las antípodas, como tú dices, sin entender ni una palabra. Y he visto a ciegos, como el ciego de Lindsay Kent, a mi lado en Bruselas, en el estreno de Andalucía Amarga, no poder contenerse a mitad de actuación y de la emoción que tenía de todo lo que estaba recibiendo, levantarse solo y aplaudir solo, porque no podía contener tantas cosas dentro, ¿no? Y no estaba viendo nada. Entonces, ¿por qué? Yo creo que porque hay una comunicación. Yo he visto, en mi yerma en el Festival Internacional de Chicago, vinieron gente joven, mujeres jóvenes, que se abrazaron a mí llorando. En yerma. Entonces, claro, ¿por qué? Yo creo que simplemente, no porque sea mejor ni peor, sino porque las películas así como más normales, entre comillas, o más hecha para un público más cercano, para que la entiendan aquí o para que la entiendan nada más que en España, cuesta más trabajo. No traspasan tanto porque son más intelectuales, más, incluso muchas películas hechas en Madrid por gente de Madrid, por productores de Madrid, son muy locales, ¿no? Somos más internacionales nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que el mérito no es más que, como la haces a partir de tus sentimientos, tú comunicas el sentimiento al sentimiento de los demás, porque todo es verdad. Tú comunicas sentimiento a sentimiento y cuando hay verdad no hay equivocación y la gente lo recibe de verdad. Cuando es un poquito como es, adornado, la gente dice, uy, esto como que no es. Es que es el mismo idioma, es que es el idioma del ser humano, el idioma de los sentimientos, de conocer que vamos por unos caminos
y los únicos caminos que nos comunican de verdad son los caminos del sentimiento. Los demás no nos entendemos la lengua, no entendemos lo mejor, la cultura nos hace que nos comamos caracoles y los otros coman otro tipo de insectos que nosotros no seríamos incapaces de comer, pero eso es otra cosa. Pero el sentimiento, el que come caracoles y el que come saltamontes, lloran, se ríen, sienten, son felices o son tristes o tienen depresión de la misma manera. Porque el ser humano es ser humano tal cual, tienen el mismo hígado, tienen el mismo páncreas, tienen el mismo estómago, el mismo cerebro físico, ¿no? Y sentimental. Después ya la cultura es otra cosa. Pero en los sentimientos la comunicación es directa. Yo pienso que es eso, yo pienso que es eso, no creo que haya ninguna otra cosa. Yo pienso que la gran redada, y es curioso, por ejemplo en Yerma, fíjate, que donde la gente se emocionaba era en los mismos sitios, da igual que estuviera en Chicago, que estuvieras en Nueva Delhi. Yo esas cosas sí me gusta observarlas, ¿no? Porque son muy interesantes. Pues era la misma emoción en los mismos sitios de la película, tanto en Nueva Delhi, como en Nueva York, como en Chicago, como en Túnez. Lo mismo. Y eso es curioso, ¿no? Porque tú dices, bueno, a lo mejor le puede gustar más uno en los mismos sitios. Yo creo que no es mérito más que el transmitir de sentimiento a sentimiento. Yo cuando hago las cosas las hago porque las siento, y mientras las estoy haciendo las siento. Es más, yo ahora estoy editando y hay momentos en que me paro y digo, qué duro, para mí que lo estoy haciendo y que sé lo que he hecho y que lo he escuchado 1000 veces, que he puesto la misma entrevista y que he hecho la misma ficción, y yo mismo lo veo y digo, Dios mío. Bueno, pues eso me imagino que en donde yo estoy diciendo, Dios mío, me imagino que también la gente cuando lo... ¿Por qué? Porque es algo que estoy sintiendo y que lo estoy transmitiendo desde el sentimiento, no desde la cabeza. Y eso es lo que comunica. La cabeza comunica menos que el sentimiento.